Hola. Bueno, este es un video de una meditación personalizada, diríamos, ¿no? Como son todas las meditaciones, por supuesto, de cómo es el tema. De todo lo visto a través de todo este tiempo, sumado a lo propio, más lo ajeno, más lo que se dice, de internet, de libros como la Biblia antigua, que están diciendo cosas que estoy de acuerdo, que cuando hablaba del Antiguo Testamento, de Boclino, por ejemplo, que está diciendo que es una historia de un pueblo, y cuando yo empecé a leer la Biblia antigua, así el Antiguo Testamento, que la dejé de leer porque en realidad si tenía que leerlo en función de lo que se me decía, digo, esto no tiene coherencia. Y este Dios es un psicópata, totalmente, donde los valores no tienen sentido. En mi trayectoria, que lo hice desde la religión católica, de lo cual el concepto católico de Jesús nunca me cerró de niño, de Jesús como Dios, ¿no? Como responsable de todo esto. Pues yo decía, si Jesucristo es responsable de todo esto, si viene de nuevo hay que matarlo de nuevo. Porque esto no cierra por ningún lado, y esto no es culpa de un pecado original que se dice, ¿no? Si bien yo hay ciertas cosas que decía, pero este Jesús dice cosas que estoy de acuerdo con algunas cosas que dice, o la interpretación de lo que dice es otra y no la que me dicen, ¿no? Por eso en realidad yo digo que no estoy en contra de un Jesús en ese aspecto. Si bien hay mucha distorsión en los mensajes que se dice que dijo, si es que los dijo, y si no fueron fabricados, y si realmente existió o no ese personaje, porque eso es otra de las cosas que también está en veremos. Pero acá no estamos en ese punto, porque eso es más de lo mismo. Todas las religiones tienen lo suyo, hay para todos los gustos. También me di cuenta que de acuerdo a la fe de cada uno, en su propia creencia, va a armar la estructura mental para justificar eso que él está creyendo, ¿no? Entonces, es decir, creer es crear, o co-crear, diríamos yo, ¿no? Una realidad en función de mi mente, ¿no? De ahí yo saqué mi propia, empecé a redefinir, cuando vi toda la distorsión, ojo, en todos los aspectos, así, cultural, verbal, manipulaciones, porque si nosotros vamos a ver fríamente, ¿no? Es decir, sacando toda esa parte humana conflictiva, emocional, ¿no? De querer encajar un círculo dentro de un cuadrado que puede estar inscripto pero nunca ocupar todo el espacio porque uno es un círculo, es otro cuadrado. Empecé a definir un montón de cosas. También navegué por las opiniones de otros, porque no voy a decir que no, ¿no? Pero siempre fundamentando todo en mi percepción, desde mi lugar, sabiendo de que era limitante, pero tratando de tener una coherencia mía, mi coherencia, y que eso que estuviera ahí tuviera alguna coherencia, aunque pareciera que hubiera alguna diferencia. Y yo he visto que todas las formas de visión que hay se ajustan a lo que le llaman el observador. Es decir, muchas veces, o siempre, el observador genera la ley de observación, ¿no? Que es decir, y eso le llaman experiencia. Después estaba todo el tema de por qué estamos aquí, ¿no? Que es todo un tema, porque hay también para todos los gustos, ¿no? Porque estamos aquí, por esto, por aquello, por experimentar. Si por un lado estamos por inventar y por el otro lado dicen que somos fabricados, esta biología está fabricada, ¿no? Es decir que, pero por unos Elohim, por ejemplo, o por unos Enki, o por unos reptiles, o por otros humanos, qué sé yo,
que no somos la única humanidad en el universo, obvio, porque se cae de maduro, debe haber millones de especies humanas distintas, y habría que redefinir el concepto de humanidad también, ¿no? ¿Qué significa humano? Pero no, porque me puede decir, bueno, humano es la biología que que generaron determinados dioses antiguos, Elohim o Enki, que le pusieron humano, y bueno, pero vamos a hablar al concepto humano de estructura, conciencia, pensar, razonar, con patrones limitantes, pero razonamiento, en fin, en donde puede esa entidad, porque esto es una entidad, este cuerpo, tiene capacidades cognitivas de poder modificar un medio ambiente o de amoldarlo a su necesidad, ¿no? Y si nosotros vemos todo el sistema llamado creación, ¿no? Cuántico, cómo es la naturaleza, que muchos hablan, se cierran en paradigmas mentales propios, pero no pueden expandir la idea de otra forma, ¿no? Aquí, y si vemos bien, todo es una manipulación, todo es una depredación, todo es algo piramidal, ¿no? Como el Rey León, ¿no? Es decir, la cadena alimenticia, como decía, ¿no? Cuando el Rey León estaba en el pináculo, bueno, él regía toda esa cadena alimenticia, todo eso que estaba debajo de él, en donde hay un depredador dominante, lo que digo yo, un depredador dominante, o es el jefe que rige todo, y los demás cumplen la reglamentación. Y por eso yo siempre me dije, el libre albedrío no existe, porque todo es una programación. Después, cuando uno se mete un poquito más, especialmente en geometría sagrada, la llamada sagrada, ¿no? Que para eso hay que hablar mucho, porque la geometría sagrada no es tan solo la que nosotros creemos, va mucho más allá de ese estado geométrico, porque yo digo, no son líneas en un papel, ni no son cosas que vemos, ¿no? Es decir, Merkaba, tetraédrico, y bueno, todo ese tipo de cosas, que hay más de un Merkaba. De acuerdo a la geometría, la matemática, y las matemáticas también, es todo un rollo, ¿no? Es decir, que cómo se van fundamentando las cosas en estructuras, ¿no? Y como digo, la matemática es la interpretación, ¿cómo se llama?, empírica de lo que de lo geométrico, frecuencial, porque lo geométrico que nosotros vemos es producto de frecuencia. Entonces, todo esto fue desarrollado y visto a partir de meditaciones de hace muchísimos años, ¿no? Porque esto es una síntesis, no es que uno haya ido puntualmente a un lugar, sino es ir descubriendo, y a medida que se abren puertas, vamos viendo, vamos ampliando el panorama, ¿no? No es lo mismo estar en planta baja que en un edificio, que en primer piso, que en segundo piso, que volando en un helicóptero. La visión y el panorama es mucho más abarcante. La limitación del primer piso no la tengo en la azotea, el que va en el helicóptero nada que ver. Entonces, a medida que uno va ampliando los conceptos y viendo, yo llego a la conclusión de que hay algo acá que no cierra. Y lo que me cuentan es cultura, y lo que me dicen es manipulación. De algún lado siempre se manipula, porque está intrínseca a la geometría. Un programa manipula datos. El CPU central es el programa, todo es obediencia debida. Si toda su rutina eso es militar, es decir, es piramidal. Es decir, que el sistema militar humano terrestre respeta una geometría, obvio, como también lo respeta lo universal, porque si en este momento nosotros vamos a ver o escuchar a lo que dicen algunos que tienen contactos extraterrestres, de lo cual yo digo que los extraterrestres existen, no es que estoy negando nada de eso, ni estoy diciendo y le doy la posibilidad de que ese contacto sea real, no importa de la manera que sea,
todo lo que dicen estos últimos extraterrestres, estoy hablando especialmente de Hiperalejandro Enigma y Agencia Cósmica, digo, pucha, pero está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, pero en un grado mucho menor. Es decir, en vez de un helicóptero lo están haciendo de una azotea, pero no van más allá. Donde también se ve lo piramidal, también se ve que no existe libre albedrío, todo es un programa. Entonces, si todo es una programación, ¿qué es esto? ¿No? Eso de experiencias, entonces digo, pero ni me hablan de una fuente, entonces digo, pero ¿es lógico eso? ¿Es lógico que uno tenga que una conciencia o una fuente, como le llaman ahora, venga a experimentar, ser destruido, destrozado, con sacrificios para una evolución? ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿No? ¿En función de qué? Sí, para generar un universo, que como esto mejor matarse, extinguirnos, diríamos, de esto. Entonces uno empieza a volar en otro concepto, porque el concepto de que esto no tiene lógica lo vengo teniendo desde los 8. Mi gran conflicto de niño era que nada de esto tenía lógica. Construcción, destrucción, manipulación, padres con culturas impositivas, donde se lo quieren meter al hijo. El hijo es un original y ellos quieren que sea una copia. Uno tiene que copiar la cultura, entonces si uno copia la cultura, no la copia, entonces está fuera de contexto, o es inadaptado, le llaman un inadaptado. Ser un original es ser inadaptado. Pero realmente el que se siente realmente algo es un inadaptado social. Entonces empezamos a tener aguantes o tolerancias, como dicen, o aceptaciones. Entonces, en pos de un amor incondicional, que no hay nada más condicionado que ese amor, llamado amor incondicional, ¿no? Entonces empezamos a filosofar desde otro lugar, porque además toda la gente se basa en conforme a un modelo externo a él. De ahí viene de dónde sacaste los datos, o cuáles son de dónde sacaste el fundamento, ¿no? O de dónde sacaste eso. Pero, si yo digo algo de una meditación propia, ¿qué diferencia tiene con la de Platón? Ninguna. Lo que pasa es que si lo dijo Platón está bien y te quedas tranquilo, si lo digo yo soy un boludo de ahí, entonces no, ¿para qué le da pelota? Y por ello lo que digo yo es mejor que lo que dijo Platón, o lo que dijo Aristóteles, o lo que dijo cualquier otro que es reconocido por el poder actual. Porque en realidad una universidad es un poder, ¿no? La universidad me da el poder a mí pero atrás mío está la universidad dándome el poder, porque si no estuviera en la universidad yo no tengo el poder. Y quizás un no universitario es más idóneo que un universitario por una determinada tarea. Y eso lo he experimentado, ¿no? Una profesión no lo hace una universidad, lo hace la experiencia, lo hace el contacto con su medio ambiente, utilizando datos de la universidad, pero la universidad no le dio la característica, llamaríamos profesional. Yo no estudio una profesión, yo me hago profesional en lo que yo soy, sin necesidad quizás sin necesidad de una universidad. Pero acá estamos acostumbrados a los títulos, estamos acostumbrados a lo que está certificado por una afuera, sea cultura, sea social, sea lo que sea. Si la sociedad me dice que algo es bueno, aunque para mí sea pésimo, pero la sociedad dice que es bueno, es bueno. ¿Estamos? Y cuando miramos todas esas historias, sean bíblicas o no, vemos que hay una gran distorsión en donde cada uno puede escuchar lo que quiere. Porque en este momento Viglino, Mauro Viglino, habla de lo que la Biblia no dice lo que dicen los religiosos. Y estoy de acuerdo, porque yo cuando
está bien, sobre él dicen mil cosas, dice que está pagado por el Vaticano y otros dicen que está para destruir la religión. Y bueno, pero si las religiones en realidad habría que destruirlas todas porque no generan fundamentos de estructuras en donde el que está dentro de ese sistema es preso del sistema. Después cada uno en base a lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, experiencias de muerte. Yo tengo una experiencia de muerte, pero vemos las distintas facetas, ¿no? Si yo creo en la Virgen María, me va a venir a buscar a la muerte de la Virgen María. En Jesucristo, Jesucristo. Si es Buda, viene Buda. Entonces está toda nuestra percepción, hasta el concepto de muerte, como ese plano que vamos a pasar, querramos o no, en algún momento, no importa si mi vida tiene 2 millones de años, va a estar en función de lo que yo crea que es eso y de lo que me encuentre. Si yo creo que me va a venir a buscar un ser superior, me voy a buscar un ser superior. Y si yo creo, y si estoy adicto a enfermo de horror, con sistemas torcidos de pensamiento, de oscuridad, lo que llamamos la oscuridad, ¿no? La falsa oscuridad, ¿no? Entonces no va a venir a recibir esa, o vamos a ir a ese lugar. Pues nosotros vibracionalmente como sistemas toroidales, que somos físicamente, álmicamente, vamos a traer lo que nuestra mente conciencia esté contactando o poniendo el enchufe. En base a todo lo que estoy diciendo, vino todo el desarrollo de ese libro, que en realidad no es un libro, es un diario donde como digo yo, ordeno mi mente en función de un escrito. Entonces eso meditado lo pongo y después lo voy releyendo. Esta mañana me levanto y digo, bueno, ¿qué hago? Y me puse a ver cosas viejas y me pongo a ver algo y empiezo a leerlo y digo, ¿pero dónde saqué esto? ¿No? Digo, esto lo saqué de algún lado. Entonces, pero cuando lo empecé a leer, tiene mi modo, ¿no? Lo escribí yo, pero está como si lo hubiera escrito otro, ¿no? Es decir, esas cosas que digo, a veces uno se conecta con algo, o mismo cuando lee algo, o toma algo, y lo reconfigura y lo medita, después si bien los incorpora y actúa en base a eso, pero después cuando lo relee, los vuelve a reconfigurar y lo lee como si lo hubiera escrito otro, ¿no? Y no lo escribió otro, lo escribí yo personalmente. Y muchas definiciones que son recondicionadas de nuevo. Porque una definición, ya me di cuenta que es transitoria, está debido al nivel de conciencia que se tiene, ¿no? Y si no tengo las antenas para percibir lo que le llamo yo el espíritu de la idea, el espíritu de la idea es lo que motiva la idea, ¿no? Lo que la mueve, porque el espíritu no es un quién, sino es una acción. Entonces es muy difícil entenderlo, porque yo creo que el camino este es libre de paradigmas, en donde me meto, y si tengo uno propio es transitorio, es decir, flotante, no es algo que tiene que ser clavado al suelo. Claro que me va a traer un montón de líos en la vida común, ¿no? Y más si me hago 2 millones de preguntas, y aun cuando tengo respuestas, porque yo lo que me di cuenta, cada vez que tengo una respuesta empezaron a haber preguntas por otro lado. Hace poco estuve con una persona que es fanática religiosa, diría, ¿no? Porque el religioso es fanático, si bien dice que no, que tuvo experiencias cristianas con el Jesús, ¿no? de manifestar. Pero cuando yo veo lo que dice o cómo se fundamenta,
está dentro de su paradigma mental. Él va a ver lo que quiere ver. Como yo también voy a ver lo que quiero ver, obvio. Pero lo que pasa es que yo suelto ese querer ver. Me pongo a que se me presente algo. Y no dudando de lo que veo, sino digo, esto que veo, ¿es algo de peso o es algo transitorio que lo debo tomar transitorio y después dejarlo ir? Porque todo es una sopa. Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Estábamos, por ejemplo, en las visiones de la Virgen María, hay 12 millones de formas. Están los que dicen que sí, que hoy, que sé yo, y que sé cuánto, y que esto y que aquello. Y están los que dicen que son hologramas, son sistemas holográficos de manipulación de masa. Después también está lo que yo quiera ver. Como digo, si yo me muero y creo que Jesús de Nazaret, porque lo que viene lo voy a interpretar como Jesús de Nazaret, el otro lo voy a interpretar como Buda, el otro lo voy a interpretar como Shiva, y el otro lo voy a interpretar como Oro, y el otro lo voy a interpretar como se le dé la gana. Entonces, y si es indígena de una manera, y si es maometano de otra. Entonces, ¿dónde estamos? Porque en realidad, cuando vemos el sistema mundo, cómo se maneja especialmente en este momento, ¿de qué se trata? Con el tema de lo que va a pasar en la Tierra hay 2 millones de formas distintas de decirlo. Desde el sistema jesucrístico, desde el sistema galáctico, desde el sistema del que te guste. Tenés todo tipo de ideas que por ahí tienen un hilo conductor común, pero diametralmente opuestos. Es decir, que si me subo a uno me tengo que bajar del otro barco. Porque en realidad son todas distorsiones, o lo que llamaríamos realidades paralelas, porque ahora estamos hablando de eso, que no tienen nada que ver una con las otras, ¿no? Entonces, y cuando se habla de esos temas, ¿no? La gente común no puede captar, no puede, porque son lineales, no puede captar la idea profunda de lo que implica cada cosa. El tema observador, el tema experiencia. Por eso yo en un momento digo, si esto no tiene lógica alguna, porque no tiene lógica alguna, acá hay algo que no funciona. Es decir, mi visión fue la no funcionalidad de eso que estaba observando, de lo que estaba sucediendo. Es decir, depredador dominante, liderazgo, autoridad, ¿no? Donde se toma la autoridad como la verdad y no la verdad como la autoridad, como no sé quién lo dijo, pero es verdad, ¿no? Es decir, se toma la autoridad como la verdad y no la verdad como la autoridad. La autoridad va a decir la verdad, le va a decir la universidad, el premio Nobel, es decir, el reconocido, aunque diga una estupidez, aunque esté equivocado. Y después vienen las peleas, ¿no? Y después viene lo que dijeron y me baso a lo que dijeron. Me paso por alto todo lo que tengo adelante que me dice que de otro modo, que puede ser de otro modo, ¿no? Yo me baso en lo que es de otro modo, porque porque esto no tiene lógica y aun cuando en lo más elevado de toda la problemática vemos que también estamos en una, es decir, no responde la pregunta, ¿no? Y siempre está el afuera, ¿no? Entonces están ahora, bueno, sí, cuando uno se eleva, entonces después pasa a ser un mundo, después pasa a ser una galaxia, después pasa a ser un universo, sí, pero si ese universo, esa galaxia, lo mismo que esto, es la misma porquería, lo único que tengo es que yo me elevo en realidad en el depredador dominante que puedo ser, donde conteniendo toda esa barbarie. Mi cuerpo actualmente es todo un universo con una barbarie. A ver, en el estómago hay depredación, hay destrucción, hay muerte en el estómago. En mis intestinos, en mis pulmones, cada célula, todo depreda, todo fagocita.
en distintos niveles, es decir, porque en uno se llamará fagocital, en otro se llamará vampirismo, pero lo mismo. Y después como, si vamos a ver lo que se dice, de rituales, de sangre, de esclavitud, porque si vamos a ver somos esclavos. Este mundo es esclavo, totalmente esclavo. Y si nosotros vamos a lo que dicen, entre comillas, extraterrestres, es lo mismo. Porque hablan de evolución, hablan de paz, pero aún, por ejemplo, el tema de despejando enigmas, digo porque está bueno. Cuando hablan todo con tanta certeza, pues yo no digo que no sea así. Pero después, el contexto es lo mismo. Sí, muchos pasan armonía, pero están armados hasta los dientes, porque si viene alguien y los quiere atacar, se tiene que defender a tiro. Entonces, ellos dentro de su contexto es la paz, pero entre comillas, porque con los vecinos no son de paz y armonía. Y aún dentro de esa estructura social también dicen que hay conflictos, obvio, porque el sistema es así. Y también dicen que en otros niveles siempre hay desacuerdo, en otras dimensiones. Si bien dicen que en las dimensiones no existen, lo totalmente de acuerdo, porque es una sopa. Entonces, pero el desacuerdo, cuando uno mira, no desde el lugar que todo el mundo mira una geometría, ¿no?, sagrada, sabiendo que son frecuencias y que la frecuencia forma la geometría, y cuál es la ley que conforma esa geometría, que como digo, la ley de sacando que esa geometría sagrada sea lo que culturalmente se dice de ella. Es decir, que la ley que es la ley de la divina proporción que impera en esa geometría que afecta al planeta Tierra, y digo al planeta Tierra porque parece ser que es particular del planeta Tierra y planetas similares a este de total control, de tercera dimensión, porque fuera de acá puede que no se cumpla, no tenga que cumplirse eso, sino que es una estructura dentro de una estructura dentro de una estructura, como dicen, una matrix dentro de una matrix dentro de otra matrix, en donde de acuerdo como lo programo pasa el resultado, ¿no? Es decir, que si yo quiero un esclavo, hago una clonación y le apago, le quito arquetipo, le quito virtudes y obtengo un nuevo individuo minimizado o agrandado su cualidad. Todos somos programas. Somos lo que se llama el avatar biológico. Las preguntas son muchas y las respuestas son pocas, porque uno vive la vida y cuando la termina dice, bueno, está bien, pero más de esto, entonces sí, la evolución. Como yo hablo, ¿no? Hablando castizamente, me cago en la evolución, porque si la evolución es esto, que se van al carajo. Porque la verdad que no se fundamenta. Porque después, a esos niveles espaciales universales, dice que sí, que somos el todo, que conocemos todo, pero que experimentamos la parte, entonces qué sé yo, bla, 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 y empezamos con todo ese boludeo que no le encuentro lógica ni va a ningún lado. Sí, venimos acá a experimentarla, para inventar esto y experimentar aquello y qué sé yo, y bueno, y desde un lugar, desde una visión está bien y de la otra está mal, entonces, pero a ver, sí, el punto de vista cambia todo, pero no tiene lógica. O vos viniste en una vida a ser violada a los 3 años de edad, como dicen que antiguamente en la Biblia dice que se violaban a los niños, como lo normal, los Elohim, ¿no? Eso lo dice Boglino. Entonces, y toda la distorsión, ¿no? Y toda si estamos dentro de ese sistema enfermo, por eso yo digo que para mí este sistema es una enfermedad de la conciencia. Entonces si yo voy a buscar un hito o
una imagen de esto, y es el universo los universos de Lucifer, ¿no? De luz, Luceros, Lucifer, ¿no? Luceros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es polaridad, es piramidal, es de dioses, es de lo que engaña, porque en realidad se basa siempre en el engaño todo, ¿eh? Pero todo está referido a polaridades, y yo me di cuenta, y esto fue jugando con la geometría, ¿no? Y jugando con las cargas que dicen que deben tener, es decir, el negativo va hacia el positivo y viceversa, se atraen, ¿no? Y por los opuestos se rechazan, entonces viene atracción-repulsión, después viene fisión-fusión, positivo y negativo cuando se juntan es un estallido, fusión, ¿no? Y cuando se separan, fisión, pero con violencia. Entonces digo, todo esto que son leyes teóricamente fundamentales, ¿de qué se trata? Entonces, cuando vemos que todo es una estructura, que el ente en realidad es una estructura, y que es manejable a través de la mente, porque la mente lo maneja, entonces, ¿qué es mente? ¿Qué es conciencia? ¿Qué es inteligencia? Es decir, tenemos conceptos humanos de conciencia, tenemos conceptos humanos de inteligencia, y además los patrones que tenemos de observación están limitados a lo cultural. Yo hablando con esta persona cristiana, ojo que él lo hace con todo convencimiento, ¿no? En su fe, en donde le digo que tiene vida, esto que tengo en la mano, y me estaba mirando y dice, ¿qué está diciendo? Me diciendo, porque él cree que vida es lo biológico, vida es lo que él considera con vida. Una piedra no tiene vida para él. Es decir, una piedra no tiene conciencia. Entonces no le entra acá en su concepto religioso, cultural católico, que una piedra puede tener conciencia y vida. Y que la diferencia es la capacidad de reconocerse a sí mismo. De ellos aquí los conceptos diferentes dentro del contexto cultural lógico, que es inteligencia y que es conciencia. Entonces, si la conciencia es la creadora, porque también se confunde con creación con co-creación. Co-creación es fabricar, creación es algo de la nada. También dice, Lino dice, bueno, nada puede salir de la nada, no. Lo que pasa es que el concepto de nada está muy difuso. Yo digo, ¿qué es una nada? Eso me basé en biología de la creencia de Lipton. Lipton dice que cuando una célula tiene un aminoácido delante y no tiene las antenas para percibir ese aminoácido, el aminoácido para la célula no existe. Entonces dije, interesante. Si hago ingeniería inversa, entonces significa que la nada es algo que yo no lo percibo porque no tengo la antena para percibirlo. Y si yo soy una estructura y eso que está en la nada no es estructurado, yo no lo percibo porque solo posee percibir estructura. Y la estructura vemos que está basada en lo lumínico. Entonces, si lo lumínico genera lo estructurado a través de frecuencias, la nada es lo que no tiene, es lo no lumínico, pero no lo lumínico como una oscuridad cultural. Es la que no tiene estructura, no tiene frecuencia, pero no significa que no exista. No significa que no tenga actividad, podríamos decirse, que no se reconozca. Entonces, dicen que esto es ilusión. ¿Por qué? Porque lo no estructurado se hizo estructurado. Y lo estructurado se basa en la cancelación de la estructura de forma continua. La estructura se autodestruye continuamente porque es una ilusión. No importa el nivel que esté, no importa el nivel de luz que se esté. Por eso
aún ahora, esas, de a poco, esas extraterrestres te están diciendo lo mismo, están diciendo, y bueno, para tener una gran luz se necesita lo opuesto. En algún lugar tiene que estar lo opuesto, porque si no, no hay equilibrio, no hay, en la fuente, ¿no? La llamada fuente, ¿no? Es decir, en la onda. Si yo tengo un positivo, necesito un negativo complementario que lo sostenga, porque si no se diluye. Lo mismo cuando se dicen que la negatividad, lo negativo, cuando superan determinado valor, se extingue. Porque dice que, a ver, que se autodestruye, ¿no? Ahora, si yo, basándome en ese polo y en esa idea, si medito más profundo, y bueno, lo positivo tiene un límite, porque cuando me paso del límite también se autodestruye. Porque lo positivo no, en el sistema polar dual de movimiento de idas y venidas no puede durar mucho tiempo, porque hablando de mucho tiempo desde lo dual, ¿no? Mucho tiempo, es decir, no puede perdurar mucho tiempo porque se tiene que autoequilibrar con lo opuesto. Entonces una cultura puede llegar a un determinado nivel muy elevado y después se autodestruye, porque en ese estado no puede mantenerse. Y vuelve el ciclo, de ahí que el ciclo, de ahí deduje especialmente en la parte de los yugas hindúes, que hablan del 100% de la inteligencia, el 75% de la inteligencia, el 50% y el 25% de la inteligencia, de acuerdo al periodo. Entonces lo hace como ciclos sinusoidales. Entonces digo, claro, 5 y 2, 7, perfección, porque menos de 7, 25 no puede ser, porque si se va debajo de 25 se extingue, porque se sale de la portadora lumínica de manifestación de toroides. Para hablar más científico, si a uno le gusta. Entonces, la pregunta siempre me dice, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿El creador puede ser tan idiota? Digo, no, lo que pasa es que creer que eso que llamamos creador, que creador no es Dios, Dios es un concepto filosófico, como dice el griego humano, no vamos a ningún lado, porque el creador no es Dios. El Dios co-crea, no crea, en mi criterio. Pues yo digo, bueno, dentro de la estructura, dentro de lo que llamamos ahora ilusorio, porque si nada realmente existe, porque todo es mente, entonces digo, bueno, vamos a definir mente, vamos a definir infinito, vamos a redefinir infinito, mejor dicho. Vamos a ver qué es conciencia, desde mi lugar, me lo defino para mí, para explicar algo que no es explicable, porque ahora están diciendo en internet que para que haya conciencia, para que se reconozca la conciencia, tiene que haber una inconsciencia. Digo, no, pero pará, si voy a hablar de conciencia, primero tengo que definirla dentro de la estructura, o hacerme una imagen que puede ser esa conciencia no estructurada. Si la conciencia no estructura, si la conciencia es la que crea, si bien la palabra define conciencia y la ciencia significa estructura, pero yo para definir digo, lo que crea es la conciencia creadora, que no es polar y no es estructura, si bien la estoy definiendo con una palabra estructurada como la palabra conciencia, que significa con la ciencia de la polaridad, del bien y del mal, sería, ¿no? Entonces, pero todo conciencia, no sin ciencia, en este estado. Yo digo, bueno, voy a definir eso, que digo que esto es un reflejo, poniendo el concepto de reflejo, por supuesto lo hago dentro de mi estructura, digo, esa conciencia que es la que crea. De ahí saca el concepto de identidad, pero no de identidad desde el concepto cultural, sino identidad como idéntico a algo. Es decir, bueno, pero yo dije, bueno, identidad y creador, espíritu, que es otra idea
que se habla mucho, dije, no, el espíritu no es un quién, es una acción. Y saqué también el sistema álmico. El álmico es una acción de una entidad, de un ente. De ahí viene, digo, bueno, si yo tengo un ente, tengo identidad. Entonces, como la identidad en el sistema generó un sistema que se llama espíritu, que es una espiral, que es una ley estructurada de la ilusión. A partir de eso, el resultante, que es imagen y semejanza, genera en sí mismo el sistema álmico, que es la que respecta lo que respeta la ley del mismo espíritu, de la espiral. Del espíritu, de la espiral, que la divina proporción de la serpentina o la serpiente, como digo yo. Y el tema de serpiente como elemento negativo no es porque uno se vuelva diabólico, sino que es una metodología. No está referido a un bicho, ¿no? A un reptil, con todo su... sino está referido a divina proporción. Que bueno, que también por eso está hablando de sabiduría, porque dentro del sistema la divina proporción, la del espíritu, es lo que da sabiduría, que es lo que fundamenta la ilusión en vida, en una existencia llamada vida, que sería, si es ilusión, es una existencia falsa, por ahí viene, en donde, digo, la vida es una existencia falsa, el alma es un espíritu falso. El espíritu falso, ¿por qué? Porque no proviene intrínsecamente del creador directo, sino viene del resultado, que si bien es el creador, fue voluntad, entre comillas, voluntad, ¿no?, de ese creador, pero el resultado no es puro. Entonces nosotros podemos co-crear o manifestar algo en función de algo que se llama la fuente ahora, ¿no? Que sería el plasma. Son las ideas ahí flotando para manifestarle, que dicen que el observador es el que las precipita. Pero es lo mismo, ¿no? Porque, bueno, pero creyendo que todo esto que experimentamos como vida, como universo, como depredadores dominantes, como destrucción, construcción, destrucción, un periodo de alegría y otro periodo de desastre, es lo normal. Sí, es lo normal dentro del sistema. Pero, y creemos que todo es así. Ahora en las altas esferas, además creemos que en las altas esferas es todo el concepto de cielo religioso. Y fijémonos que el cielo, depende de la religión, es distinto, ¿no? Para los nórdicos el cielo es morir con la espada matando al otro, entonces puedo tener el banquete celestial. En el otro, qué sé yo, que se le ocurra. De acuerdo a cada lugar es el cielo diferente, de acuerdo al concepto cultural, depende de donde haya nacido. Entonces todo esto cada vez se pone más complejo en obtener una respuesta, ¿no? Una respuesta coherente para que me sirva. Cuando uno va terminando ya la vida, ¿no? Porque ya va, yo tengo 72 para 73, mi mamá murió de casi 100 años, pero no es que queda mucho, porque además no es que, porque mi bisabuela murió de 115, yo me voy a morir de 115, qué sé yo, puede ir de los 130 y puede ir mañana, de lo cual no importa, porque el problema, acá todo el mundo se desespera por la muerte. Y el problema es otro, ¿no? Yo tengo que pensar que existo, no que vivo. Si yo cambio el concepto de existencia por vida, el panorama cambia. No es que me va a resolver todos los problemas de la Tierra, pero conceptualmente estoy más tranquilo, porque digo, yo existo, no vivo. Entonces, yo no entiendo por qué acá hay algo que no funciona. Bueno, tengo que descubrir qué es lo que no funciona para extinguir eso en mí, de lo que no funciona. Tú haz lo que quieras, pero en mí esto lo tengo que eliminar.
pero no como un acto de destrucción, sino como, porque esto es destrucción, construcción. Esta experiencia es construcción, destrucción. Y uno se cansa un poquito de eso, ¿no? Necesidades, negociaciones de todo tipo, sean las que sean, porque todo el mundo está negociando, todo el mundo está a través de una necesidad. Aún los que hablan de familia dentro de un entorno de necesidad propia, dentro de un llamado amor, que es amor-necesidad. Y el niño, si no tiene amor, en el sentido de que se muere, obvio, porque está dentro del amor-necesidad. La vida es necesidad continua, comer, dormir, hacer sexo, en el caso de la biología, ¿no? Y un montón de cosas, y en otro plano debe ser algo parecido, ¿no? Todo es necesidad, todo es construcción de disfunción. Entonces me hablan de ir a la fuente, cuando vamos a la fuente lo confundimos con la fuente, entonces, y bueno, cuando llego a la fuente me disuelvo, pero me reciclo, mejor dicho, porque la fuente no se va a destruir a sí misma, se va a reciclar. Entonces vamos a más de lo mismo. Entonces la idea es, lo que pasa es que en este momento tenemos un fuerte concepto de Dios o dioses, con todas las características que implican esos dioses, porque es tan limitante el concepto de Jesucristo como el concepto de cualquier otro concepto diabólico o cualquier concepto de otra cultura. Son conceptos limitantes dentro de una caja, ¿no? Y dentro de esa caja no podemos salir, porque si salimos estamos teóricamente listos, ¿no? Manipulación pura, no importa de qué lado. Por eso yo digo que está disfuncional el cielo como la tierra, como el cielo como el infierno, porque el infierno necesita y si no tiene quita. El infierno solo sabe recibir y el cielo solo sabe dar, no sabe recibir. Entonces en esa polaridad fuerte nos movemos. Y de acuerdo a todo eso es el asunto, ¿no? Entonces, en donde el concepto de integración no lo tenemos claro. Entonces, para integrarnos, como lo Opus Dei, ¿no? Que dice, entonces tenés que vender todo para dárselo al que no tiene, y el que no tiene, ¿qué hizo para no tener algo? Pasamos por ese lado. Segundo, sí, pero después ellos manejan esos recursos y te dan lo que a ellos les parece. Es decir, siempre es una manipulación, ¿no? Siempre todas las religiones han manipulado a los fieles en función de la misma religión. Y aún los que se niegan o están en una vida asceta y meditativa, todo es cultura y todo es sacrificio en pos de algo que en realidad podemos tener experiencias paranormales, pero ¿qué es todo eso? Puedo tener telepatía, yo he tenido telepatía, lo que pasa es que tontamente la dejé de usar porque nos metieron miedo. La mamá de una amiga que era espiritista, ¿no? Ay, sí, qué sé yo. Estúpido, porque está bien, me traía 1000 problemas el ser telepático, ¿no? Porque percibía al otro tal cual como era y no me podía ocultar nada, pero me generaba unos líos tremendos, más porque tenía corta edad. Es decir, todo esto es un conflicto grande que lo tenemos que ver de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de lo que va a pasar, que van a venir y van a salvar y no van a llevar a otro planeta, pero esa que está hablando, a mí cuando me hablan de la base, Jesucristo ya se pudre todo, ¿no? Y cuando no importa de qué base hablen, pero generalmente cuando son nuevas eras y todo ese tipo de cosas, bueno, me hablan de dimensiones cuando las dimensiones no existen, y me hablan de reciclados o de escuelas.
donde tenemos que rendir examen. No funciona. Por eso yo digo que la conciencia, cuando entra en el... Yo me hice esta imagen, la conciencia creadora que no tiene reflejos, empezó a generar un sistema de reflejo en ilusión. Entonces, lo primero que hizo es fractalizar la conciencia. Cuando entra en ese sistema, mente, crea un sistema ilusorio. Lo que crea la creación es del sistema ilusorio. A partir de ahí, dentro del sistema ya no hay más creación, no hay más creatividad. Es todo construcción, destrucción, y es todo duplicación, es decir, reciclado. Se fagocita a sí misma, y ahí es cuando la conciencia genera la inconsciencia para reconocerse como estructura dentro del mismo sistema que generó como ilusión y como reflejo. Y genera un montón de leyes. Yo creo que el tema es que no es que se hizo por turro, digamos, ¿no? Sino que generó eso y se dio un montón de cosas que se enfermó, diríamos, ¿no? Dentro del concepto dual. Entró en una enfermedad de autorreciclado, de enfermedad, de piramidal y todo lo demás, que generó toda esta barbarie. Porque la barbarie es en todos los niveles, yo ya lo tengo claro. No es acá. Será distinto tipo de barbarie, pero es la misma. Entonces, porque todos creen que el cielo es paz, amor, armonía, estar ahí diciendo, oh. Pero de todo eso, dentro del sistema cuántico dual, tiene su contrapeso. La justicia divina, demasiado infierno, meto cielo. Me voy del cielo, meto infierno. Y siempre es un balance del cielo e infierno. Justicia divina. Entonces, como yo digo acá, me cago en la justicia divina. No me sirve, no. Pero no es porque uno, digo, sea vago, no, hay algo que no anda. Porque, además, ¿de qué sentido tiene? No le encuentro ningún sentido. Bueno, no sé si esto lo hago porque había otras cosas porque yo me levanté meditando, y lo que pasa es que si no lo hago en ese momento, después chao, ¿no? Se me va. Y lo que haga posterior va a ser un grotesco, porque quizás esto sea un grotesco de eso que fluía, pero lo que me incitó a hacer este video es, tomo eso que escribí yo y lo escribí otro. Siempre me pasa cuando escribo algo, no lo edito en ningún lado, y después de un tiempo lo leo, digo, pero ¿quién carajo escribió esto? Y después digo, no, fui yo. ¿Pero dónde carajo saqué esto? Por la profundidad de lo que dice, ¿no? Donde, bueno, debido a que evolucionó mucho el concepto, y se ve que eso no es de ahora, hay muchas cosas que tengo que modificarle, ¿no? Porque el punto de vista se modificó sustancialmente. Eso pasa cuando sacamos otras conclusiones más abarcantes de las que formatearon esa idea en ese momento, ¿no? Bueno, quería hacer esto. Voy a ver si lo pongo en internet esto, ¿no? Voy a ver cómo salió, y bueno, es un trabajo muy grande, personal, y cada uno de este planeta. Que este planeta se va al cuerno, no tengo la menor duda, porque su punto vibracional creo que está por debajo del 25%, aceptable para que no se autodestruya. También creo que, como digo, ¿no?, en el otro polo, si nos vamos del otro polo, también autodestruye la estructura, ¿no? Es decir, la estructura se puede destruir por exceso de positividad como exceso de negatividad. Y eso, si lo vemos, es en todos los órganos, ¿eh? Porque si lo miramos bien, exceso de positividad destruye y exceso de negatividad destruye. Entonces hablan de equilibrio, pero equilibrio, ¿no? Una de cal, una de porro, una de infierno, una de cielo. Bueno,
Los saludo y esperemos si hay otra vez.